Comenzá, primero gracias por venir, por supuesto, al proyecto Voces de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Comenzá presentándote, tu nombre, apellido, dónde naciste, tu infancia. Bueno, mi nombre es Luis Alberto Chávez, soy soldado clase 1962. Yo nací en Capital Federal, luego mis padres se mudaron a Lomas de Zamora, donde gran parte de mi infancia la viví ahí. Vengo de padre de la construcción, y mi mamá ama de casa. Así que bueno, dentro de sus pocas posibilidades pude terminar la primaria. Y bueno, de ahí, bueno, terminé la primaria y empecé a trabajar, porque en esa época sí podíamos trabajar y por suerte había mucho trabajo. Y había una figura que hoy casi no se usa, que era la de aprendiz, así que uno entraba muy rápido al mercado laboral de la mano de eso, obviamente, y se hacía de un oficio. Y dentro de eso, ¿de dónde trabajabas, Luis? ¿Y qué querías hacer vos? No tenía nada muy claro. Sí, empecé a trabajar en una carpintería a los 15 años y trabajé ahí hasta que llegó el famoso sorteo de la Colimba. Tuve una adolescencia bastante tranquila, sin muchos sobresaltos. Vivíamos una época, si se quiere, tranquila, pero como tampoco nosotros teníamos tan grande, tan definido el horizonte, que con trabajar nos alcanzaba y trabajaba mi papá también, así que medianamente teníamos una vida, no digo muy holgada, pero lo básico lo teníamos, así que no carencias fueron muy pocas. Las más importantes, las afectivas, las tuve siempre. Luis, te toca el servicio militar obligatorio. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Y para esa época nosotros estiriqueábamos un poco con ese tema, nos veían el servicio militar, que nos va a coartar un montón de cosas. Yo no estudiaba, así que por lo tanto me iba a dejar sin trabajo. Pero no queríamos ir por el simple hecho de la fantasía, de lo que nos habían contado en realidad, pero no, tampoco era que me quitaba el sueño. Me acuerdo que el día del sorteo, que era tradicionalmente el 31 de mayo, el sorteo fue la primera vez que yo compré el diario para saber cuál era mi destino. Entonces, cuando yo veo mi número, se lo comento a mi mamá, y mi mamá, lejos de decir, uy, que sí, que no, que alegría, que no, lo primero que dijo, bueno, vamos a jugarle a la quinela, como que si eso la salvaría. O sea, era medianamente casi normal. Y obviamente, bueno, esperé la convocatoria, seguí trabajando, pero esperé la convocatoria sin muchas, digamos, ni me amargaba, ni me ponía contento. O sea, algo más que nos tocaba, nada más que eso. ¿Dónde te toca y cómo empieza esa vida de servicio militar? Sí, la convocatoria fue en el distrito de La Plata, todo lo que era Buenos Aires, la provincia de Río, íbamos a parar ahí. Y de ahí, bueno, lo que te tocara. Fue en el mes de marzo. Nos registraron ahí, nos hicieron una precaria revisación, porque la verdad fue muy precaria, no debo decir que obviamente estaba apto. Y luego me separaron con un montón de muchachos más. Nos llevaron a una estación que todavía hasta el día de hoy no sé qué estación era. El viaje duró más de 14 horas. Así que por ese tiempo transcurrido nos imaginábamos cualquier cosa. Y cuando llegamos era Mar del Plata. No sé por qué lado fueron, pero la cuestión que tardaron 14 horas en llegar. Así que estuvimos en Mar del Plata. Primera experiencia fuera de mi casa a tantos kilómetros. A ver, yo ya había conocido el mar, pero desde muy chico, así que los registros eran muy vagos. Así que bueno, ingreso al GADA 601. Desconocía de qué se trataba todo. Así que, como todos los que estábamos ahí, lo primero que haces es decir, el otro está en las mismas condiciones que estoy yo, y realmente, bueno. Así que bueno, después, bueno, nos fuimos adaptando, y obviamente uno ya tenía, porque aparte ya veníamos nosotros con esta cuestión de la banderita y el himno nacional ya desde la casa, porque tu papá y tu mamá te decían que hoy es 25 de mayo y 9 de junio, entonces uno se ponía las carapeles, no teníamos problemas con esas cosas nosotros, no. El problema de la identidad a través de los siglos patrios para nosotros era muy normal, no nos hacía ni mejor ni peor, simplemente éramos parte. Obviamente que al entrar al servicio militar eso potenció todo eso que nosotros veníamos amasando de los actos primarios y demás. Ingresar al ejército era otra cosa.
Así que bueno, la vida militar, digamos, dentro del cuartel transcurrió sin mucha penuria. La verdad que no me puedo quejar. Esto es 1981. Esto es 1981, sí. Y dentro de ese servicio militar, ¿qué es lo que hacías vos ahí? Las tareas de soldado, mucha camaradería, eso es lo que tiene el servicio militar, te deja mucha camaradería, porque ya te vuelvo a decir, estamos todos en la misma y obviamente lo que estamos es apoyarnos, y así que eso también hizo que nosotros la pasábamos bastante bien, no como otros que también, tengo un compañero casi un hermano que me dio la colimba, él la sufrió mucho porque él se puso en la cabeza de irse en la primera baja y eso a él lo condicionaba en un montón de cosas que no podía hacer, que yo sí las hacía. Que yo cuando salga a mí no me importaba. Pero ya estoy acá adentro y voy a tratar de pasar lo mejor posible. Si para eso yo tengo que ser la última baja, no me interesa. En cambio, él no, los 7 meses que estuvo la sufrió y bueno, por suerte salió en la primera baja, por lo menos. Pero mi tarea era soldado. No había nada específico y nada. Hasta los primeros 6 meses, 7 meses, éramos soldados que después sí empezaron porque nosotros éramos un arma artillería antiaérea. Lo más moderno en aquella época lo teníamos nosotros. Eran unos cañones de 35 milímetros suizos. Así que bueno, ingresamos al mundo de la artillería con todo esto y nos enseñaban, todo nuevo para nosotros, así que bueno, la ventaja de ser joven que aprendimos muy rápido. Los ejercicios que hacíamos regularmente para nosotros era como salimos del cuartel, vamos, un día diferente, obviamente ni se vislumbraba lo que después iba a pasar, ¿no? Pero aprendí bastante con respecto a eso y que después obviamente en la isla me sirvió de mucho. O sea, tuvieron instrucción militar. Tuvimos instrucción militar, la básica, sin pensar en lo que iba a venir. Nadie, hasta ese momento, nadie sabía, pero la instrucción la teníamos. ¿Cómo utilizar los cañones? Todo eso. Todo eso lo teníamos, sí. Ya te digo, era lo más moderno que había en esa época de cañones antiaéreos. Junto con la unidad, el GA 600 mixto 602, que ellos disponían de misiles. Que también, obviamente, porque era otra unidad, ellos se manejaban de esa. Nosotros éramos de los cañones. Tu destino en el servicio militar es en Mar del Plata, sí. Y vos vivías en Lomas. Sí. ¿Podías venir acá? Sí, veníamos. Después de los primeros 3 meses de instrucción, los francos eran bastante frecuentes, así que no... Inclusive cedían francos por alguna estación destacada. Me refiero al hecho de, bueno, que por ejemplo todas las mañanas que se hacía orden cerrado y que desfilábamos, y según la sección que desfilaba mejor, le decía, bueno, a esa sección dale franco, porque entonces... Había esa especie, se nos obligaba a nosotros a mejorar ese aspecto. Así que no, en ese aspecto no tuvimos problemas con eso. Llega el 2 de abril, recuperación de las Islas Malvinas. ¿Cómo te recibe a vos ese día? Antes del 2 de abril, obviamente ellos ya sabían qué es lo que más o menos se venía preparando, a nosotros la clase 62, que quedábamos ya para salir, nos arman. Nos arman de fusil, con los cargadores, con todo, y nosotros las 24 horas, sin hacer guardia, andábamos armados dentro del cuartel. Clara señal que algo se venía preparando. Para nosotros, obviamente, ya veníamos con la vida militar, no pasaba nada. Cuando se intenta recuperación el 2 de abril, a mí me encuentra de Franco en mi casa. Entonces yo vi todo este acto de casa, y yo, bueno, vuelvo al cuartel, y dicen, en una semana tenemos que partir, así que van a volver a sus casas solamente a despedirse. 24 horas. ¿Listo? Vamos. Porque además nosotros, y como ellos también, jugábamos con esto de que como están muy lejos, no van a venir, y qué sé yo. Así que vislumbrar un enfrentamiento bélico para cualquier persona normal está muy lejos. No por más que te den las armas... Hasta que vos, aún estando en esa situación, en el lugar, para nosotros ya no iba a existir. Así que obviamente, bueno, vinimos de Franco a mi casa, me despecharon, dicen que nos van a llevar al sur, que yo jamás le dije las Malvinas a mis viejos. Nos vamos al sur, nada más que eso le dije.
Obviamente, bueno, los medios de difusión comenzaron con todo eso. Muchos no iba a tardar en enterarse de qué venía la cosa. Así que bueno, volvimos al cuartel. Nos dieron unas recomendaciones. Ahí hicieron lo de las chapitas estas, nos entregaron las chapas. Y para nosotros seguía siendo rutina. Era rutina. El 12 nos llevan a Comodoro Rivadavia, obviamente ya destino Malvinas, y el 16 arribamos a Malvinas. Ahí estuvimos unas 7, 8 días para ubicarnos, y mi sección termina en el aeropuerto. El resto de las otras secciones fueron a Darwin, el Monte Dos Hermanas, el Monte London. Pero yo termino dando defensa antiaérea en el aeropuerto. Vuelvo a repetir, hasta que no cayó la primera bomba, para nosotros no iba a pasar. Nos apostamos todo, preparamos todo, pero hasta el 1 de mayo a las 5:20 de la mañana, para nosotros no iba a pasar. Luis, antes de continuar en esa vida en las islas, ¿cómo les avisan a ustedes de cómo fue el momento que se da la noticia de que se habían recuperado Malvinas? Ya te digo, yo lo veo por televisión. Pero a ustedes como soldados conscriptos en un momento no lo forman y le dan la noticia. No, porque obviamente ellos dieron por sentado que nosotros sabíamos de lo que se trataba, pero no es que hubo una formación, dijo nosotros vamos a ir, no, para nada. Para nosotros fueron ejercicios que hicimos todo el tiempo en el servicio militar, pero no hubo una formación específica para decir nos vamos a combatir. Te enteraste por los medios de comunicación, por la televisión, la recuperación de Malvinas. No hay mucha información de sus superiores con ustedes con esto, pero le dan los días para venir a despedirse. Obviamente que sí, vuelven que sí. Y ahí, como contaba, 16 de abril están en las Islas Malvinas. Claro, y otra cosa que quiero remarcar en esta oportunidad, que muy pocas veces lo veo, porque en mi batería, porque no son compañías, en mi batería había soldados que habían desertado. Pero cuando se enteraron de que la unidad iba a ir a combatir, se presentaron, que ellos no podían faltar. Un acto totalmente que uno sí debería reconocer, más allá de la infracción de haber desertado, lo que sea. Ellos se presentaron y algunos han ido a Malvinas. Esto para los que si hay alguien que está escuchando y no sabe lo que es desertar, se habían ido antes de... Exactamente, vinieron de Franco y no volvieron más. Pero al enterarse del conflicto se presentaron. Luis, a partir del 16 están en las islas. Sí. Vos contabas que con tu sección te toca dar defensa en el aeropuerto. Exacto. Explícanos y contanos cómo se forma una sección de batería. Bueno, la unidad de tiro que éramos nosotros era una especie era un skyward, que no sé qué significa en inglés, pero era una especie de radar, ¿sí?, que a su vez controlaba los 2 cañones, ¿sí? Ese aparato podía hacer puntería, disparar los cañones y demás, obviamente con personal idóneo, que la verdad que tuve la suerte que me tocó, creo que el mejor. Y a la vez se componía de 2 cañones que obviamente podían ser totalmente independientes desde el director de tiro, que lo podíamos manejar nosotros manualmente. Esa era la unidad de tiro. Cada cañón constaba de 8 sirvientes, los que seríamos desde el jefe del pelotón más el personal, cada uno con distintas tareas. Yo, por ser soldado viejo, era el cargador de la pieza, el otro también, que era soldado viejo, y el otro soldado viejo se encargó del grupo electrógeno. Los clases 63 hacían tareas de mantenimiento dentro del pelotón. Antes de meternos de lleno en el 1 de mayo, ¿cómo era la vida de ustedes? ¿Dónde dormían? ¿Cómo era la vida ahí antes del 1 de mayo? Habíamos hecho una especie de vivac, teníamos carpas, obvio. Pero ya te digo, inclusive la edad, como siempre digo, la edad ha sido nuestro gran cómplice, porque la verdad que cuando uno tiene 20 años el límite es el cielo, no hay nada que...
te diga, va a pasar, no lo pensás, porque no va a pasar. Así que el hecho de dormir en las carpas, que ya lo habíamos hecho, qué sé yo, ya nos habíamos armado de algunas cosas, así que no. Hasta el momento del combate para nosotros era un ejercicio más. Mencionabas cuál era tu rol de combate y cómo estaba formado. ¿Y tus jefes? ¿Cómo era la parte piramidal dentro de tu sección? Y tenía el sargento, que era el jefe de pelotón, y después tenía un subteniente que era el jefe de la unidad de tiro, o sea, de esa sección. Y después, bueno, más arriba ya el jefe de división, que obviamente ya comandaba algo más grandes, pero eso nosotros no teníamos casi trato con ellos, así que nos eran totalmente indiferentes. Teníamos bastante trabajo con lo nuestro. ¿Y el sargento y el oficial? Un subteniente. Subteniente. ¿Cómo era el trato con ustedes? No, al momento de estar en la isla, obviamente como que se despojaron de su jerarquía, dijimos que acá, a partir del 1 de mayo, cambió todo. Ya el personal de suboficiales y oficiales que se despojaron de jerarquías y dijeron, bueno, les va a tocar a cualquiera. Así que todos necesitamos de todos. Esto era así. Así que bueno, siempre fue el trato de camaradería. Acá estamos, sobre todo después del 1 de mayo, ¿no? ¿Quién era el sargento y el subteniente? El sargento era el sargento Julio Montes, un tipazo. Y el subteniente Barry. 1 de mayo, lo mencionaste. Sí. Comienza el bombardeo al aeropuerto. ¿Cómo fue ese momento? A las 2 de la mañana nos avisa inteligencia que posible incursión aérea. ¿Sí? Hasta ese momento nosotros esos términos no los conocíamos tanto, pero sí se podíamos imaginar de qué se trataba. Entonces nos alistamos para el supuesto ataque. Y a las 5 menos 20 de la mañana hay una incursión de un avión que después nos enteramos que era un Vulcan B2, que esos bombarderos son de gran altura, pero pasaron muy bajos. Arrojaron bombas de 1000 libras y se fueron. Ya cuando los que nos agarra totalmente, en cualquier otra cosa, menos en eso. Cuando los aviones se van, todavía siguen explotando las bombas, y ahí nos enteramos que eran bombas con espoleta de retardo, así que no sabíamos en qué momento iban a explotar, así que bueno, comenzamos a lidiar con ese tema. Obviamente para nosotros la primera vez que cayó dijeron, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque obviamente fueron momentos muy complicados para todos, y bueno, esto es lo que nos va a tocar, me dijo el sargento, así que muchachos, es esto, no hay otra cosa. Así que quedamos muy consternados por ese ataque. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Aparte que las noches en Malvinas son muy cerradas, imagínate que... bueno, hicimos ahí, nos fuimos preparando y demás, y eso, bueno, ya cuando se hizo de día, nosotros convulsionados todavía con el tema que posibles bombas podrían seguir explotando, así que todavía comienza el ataque al aeropuerto, pero ahí sí por parte de los Sea Harrier. ¿Sí? Bueno, empezaron a tirar bombas por todos lados, nosotros también tirábamos. Y ahí se nos traba el cañón, deja de funcionar, así que no nos quedó otra que agarrar el fusil. Fue más el instinto, o sea, con un fusil yo no puedo combatir, pero fue el instinto. Y bueno, termina ese bombardeo que le dan a la cabecera de pista, y la 10ª Brigada Aérea tuvo una mala suerte porque a ellos le dieron ese día, cuando se volvieron a mover, les volvieron a dar una mala suerte. Y bueno, al corredor aéreo no le dieron solamente a la cabecera. Así que bueno, pudimos por suerte reparar la pieza, y alrededor de las 16:30, 17 horas más o menos, divisamos unos buques y comenzaron el bombardeo naval. Que no sabes qué es peor, porque los aviones por lo menos no ves. Tirabas y escuchabas el silbido nada más y no sabías dónde caía. Duraban 10 minutos, que obviamente para nosotros era eterno, porque aparte no teníamos con qué, hasta que lograron movilizar no me acuerdo de qué regimiento era, también la artillería, un cañón automelara de 105, y que cuando venía con ese sí más o menos lo podía mantener a raya porque tenía con qué darle.
Nosotros no llegamos ni a palo con eso, pero ellos sí. Y la verdad que la llegada de ese cañón más o menos los mantenía a raya. Pero los ataques a partir del 1 de mayo fueron diarios. Ese 1 de mayo además se va a dar el derribo de un avión propio. No, lo del famoso derribo de avión propio en realidad ni siquiera sucede en Malvinas. Ni siquiera sucede en Malvinas. Nosotros cuando, ya te digo, nosotros comenzamos a disparar, nos quedamos sin munición, o sea, la pieza deja de funcionar, o sea, nosotros no podemos haber boteado a nadie porque nosotros dejamos de funcionar. Hasta que no vino a reparar, o sea, que nunca existió eso de esa cosa de que se escucha hablar de eso, pero nunca existió. Nosotros ese día, apenas si llegamos a tocar algún avión, que ni siquiera lo derribamos, pero el que derriba en realidad 2 aviones fue el Roland, que era un lanzamisil, que ese te apuntaba y te daba, pero después no. Porque además cuando se hizo el ataque, por lo general, cuando atacaron los ingleses el 1 de mayo, la Fuerza Aérea no participó, no salió ni siquiera a buscarlos. Eso vino totalmente después. El ataque el 1 de mayo al aeropuerto, la Fuerza Aérea Argentina no participó. Participó a la tarde cuando empezaron los bombardeos navales, que iban a buscarlos y les tiraban con algo. Pero ese bombardeo el 1 de mayo, la Fuerza Aérea no participó. Luis, 1 de mayo, viven todo esto que estás contando. ¿Cómo empieza la vida de ustedes a partir de ese día? Bueno, se convierte en algo totalmente complicado porque nosotros éramos los atacados. Ellos disponían del tiempo para decir dónde, cuándo y cómo van a atacar y nosotros teníamos que estar en vigilia las 24 horas. Eso produce un desgaste muy, muy grande a nivel moral y físico. Así que bueno, nos tuvimos que empezar a reprogramar, olvidarnos de que nosotros éramos soldados viejos y que podíamos gozar de ciertas ventajas. No, ya no existía. Todos necesitábamos de todo, así que bueno. Hacíamos guardia con un cañón, el otro descansaba, o sea, después teníamos enfrente a la infantería marina, que ellos tenían cañones antiaéreos de 20 milímetros, así que ellos también estaban bastante en alerta, pero era constante la vigilancia. ¿Y la vida cotidiana? ¿Cómo era la vida de ustedes cotidiana? Digo, comentaba lo de la guardia, un cañón hacía guardia, la otra no, pero ¿cómo era la vida? Y mira, por lo general, si por ahí no te tocaba la última guardia, te acostabas a las 2 de la mañana y por ahí si podías dormir, ya habíamos dejado las carpas nosotros, ya teníamos pozos y demás, y la comodidad ya era otra, pues ya dormíamos con colchones y demás, ya habíamos mejorado bastante eso. Después nos levantábamos, tomábamos algo que ellos le llamaban desayuno, que nunca terminaba de serlo, y nos preparamos para ver qué ellos, porque todos los días había algo nuevo. Así que relajarse era muy raro. Era muy raro. Los bombarderos eran diarios, tanto de aéreos como navales, y como que te vas acostumbrando. Así, che, mirá y sí, ¿no? Y bueno, esperemos que no nos toque. Ya era eso. Esperemos que no nos toque. Y bueno, y si podíamos agarrarnos a los tiros y nos agarramos, pero a la distancia, si lo podíamos evitar, lo evitábamos, obvio. No es que no, porque nosotros tratábamos de evitarlo, pero en realidad queríamos que terminara de alguna manera al principio. Y hubo un quiebre muy fuerte cuando el 25 de mayo hay un bombardeo, día espléndido, sol, día raro, y cae nuestro primer compañero, el primer caído en combate de nuestra unidad, su soldado clase 63, Ricardito Gurrieri. Ahí fue como decir, nos puede tocar a cualquiera. Así que bueno, el 26 de mayo nos ordenan que nos movamos, que nos mandan a otra zona, y en lugar nuestro mandan otra batería, porque en teoría nosotros estábamos cansados de los bombardeos y qué sé yo, pero ya cuando nos cambiaron de lugar estaba
estaba complicado en toda la isla. Así que la intención estuvo buena, nada más que no llegó en el momento, pero ya la muerte de Ricardo nos afectó bastante. La verdad que sí. ¿Y ese nuevo lugar donde los envían? Sí, cerca de la ciudad. Estábamos abajo, sí, y ahí casi que combatimos muy poco, porque arriba teníamos un lanzamisil que obviamente te avisaba de todo, así que estuvimos un poco más distendidos que en el aeropuerto, obviamente. Sí, sí. Pero igual se combatía, porque ahí el problema eran los desembarcos, más que nada. O sea, no era como el aeropuerto, vos para llegar a la isla del aeropuerto es muy complicado. En cambio, en esa zona que nos habían mandado venía el tema del desembarco y demás. Que bueno, que después terminó pasando, obviamente, en distintas partes de la isla. ¿Les iba llegando información de lo que iba pasando? Por ejemplo, hundimiento del crucero Vara General Belgrano. Nosotros teníamos la suerte de que había un iluminado que se le dio por llevar una radio. Y escuchamos Radio Uruguaya. Obviamente yo estaba muy al tanto de lo que estaba pasando y a través de eso nosotros nos enteramos del hundimiento, del Belgrano, del Sheffield, de la intentona de hundir el portaaviones, de los combates en otras partes de la isla. Estábamos bastante informados y después teníamos correos internos que te venían y te decían, mira que está pasando tal cosa. Sí, estábamos al tanto de lo que pasaba, no solo ahí, sino alrededor, obvio. En este nuevo lugar ahí Sí. en el pueblo donde estaban, ahí que tuvieron que hacer nuevamente, hicieron obviamente los pozos de nuevo. ¿Cómo? Exactamente, sí, tuvimos que obviamente preparar de vuelta donde íbamos a estar, reubicarnos también con los cañones y demás. La única ventaja es que estábamos cerca del pueblo, que obviamente, bueno, prácticamente según algunas horas nosotros podíamos ingresar al pueblo. Si, a ver, nosotros no, porque nosotros éramos una unidad de artillería pesada, es decir, nosotros no podíamos andar deambulando ahí, porque en realidad no lo podía. Infantería lo podía hacer, nosotros no. Tal es así que yo en la isla de todo el tiempo que estuve me pude llegar a ir a bañar una vez. Que entonces fui a mojarme porque en realidad era agua salada y caliente. Nada más el jabón no te iba a agarrar ni a palos, así que bueno. Pero después no podías. No podías, no tenías esa libertad de decir, bueno, me voy, vengo, no existía eso. Salvo casos especiales, pero después no era que vos te podías ir cuando vos querías, no pasaba eso. ¿Y eso de bañarse, cómo fue? ¿Que los llevaron a todos a un lugar? Primero intentar, fue cuando estábamos en el aeropuerto. Nosotros estamos bastante alejados de la ciudad del aeropuerto. Y dice, mira que mañana nos vamos a bañar. Perfecto, estábamos todos contentos. Después de un montón de tiempo de bañarnos, llegamos a la mitad, hay incursión aérea, pegábamos la vuelta. Y vamos de vuelta, incursión aérea. Así que a la tercera la vencida pudimos llegar y cuando llegamos, el agua salada, caliente, el jabón te agarraba bañar palo, así que bueno, nos mojamos un poco y ya está, no podías pedir mucho más. ¿Y qué era? ¿En un lugar ahí en el aeropuerto? No, esto era en la ciudad. Habían acondicionado un galpón, como se estiraba en aquel momento, un caño así, con todos los agujeros, todos metidos adentro, y, ¿viste? O sea, si era agua fría y querías esquivar, era imposible, porque te corría un chorro, te agarraba seguro, así que mojarte mojaba seguro. Pero no podías pretender nada, no podías pretender mucho tampoco, ¿no? Porque además esas calderas y qué sé yo las manejaban los isleños, así que imagínate que muchas ganas de prender fuego, esas cosas no tendrías, ¿viste? Pero bueno, todo eso también era inherente al momento que se pasaba, ¿viste? No era extraño para nosotros eso. Luis, están en el aeropuerto y después van a este nuevo destino ahí cerca del pueblo. El tema de alimentación. El tema de alimentación fue complicado, ¿no? A pesar de disponer de un terreno que estar en la isla era una gran ventaja. El tema es que los que manejaban todo eso, no sé qué les pasó, no les interesó, no sé qué opinás, no lo supieron manejar. La cuestión que el tema de alimentación fue todo un tema. Fue todo un tema, pasábamos días sin comer. El agua que utilizamos para beber era la que juntábamos en los charcos, que afortunadamente hacía frío, entonces los virus no estaban activos, así que no te podían hacer mal. Pero lo de la comida sí, era complicado. Sí, la verdad que pasamos hambre de verdad. Sí. En eso sí en eso siempre lo digo, yo siempre digo,
esa no se la podemos dejar pasar, porque la verdad que no era necesario. Porque después, cuando llegó la hora del alto el fuego, encontrábamos la comida en la isla. ¿Por qué no hicieron pasar esto innecesariamente? Ese es el tema. Obviamente, quiero la cabeza del responsable. Pero la verdad que sí, lo de la comida fue complicado. Sí. En un momento comentaste que cuando estaban en el aeropuerto, después del bombardeo, hacen como un pozo donde dormían, todo eso. En el aeropuerto, perdón, en el pueblo hacen también lo mismo, hacen un pozo. No, ¿Y cómo era? No, el tema es el siguiente. Nosotros hacemos los pozos, ¿por qué? Porque caminando el terreno descubrimos que el terreno allá casi carece de árboles y demás, pero sí hay unas pequeñas montañitas dentro del terreno que se hacen, no sé a qué se deben. Y veíamos que esas montañitas estaban cortadas al medio. ¿Por qué? Porque cuando las minas personales estallaban, iban rasante al piso. Y descubrimos que por más que estuviéramos en la carpa, nos iba a agarrar igual. Entonces la única manera era hacer un pozo para que si llega a pasar, nos pasa por arriba. Esa fue la razón por cual nosotros hicimos los pozos. Para protegernos de las minas antipersonales, de las bombas que arrojaban los aviones. Ustedes tienen información a través de la radio de lo que va pasando, saben cuando desembarcan los ingleses, los combates de Darwin, y se empieza a acercar el combate cerca justamente de Puerto Argentino, por la capital. ¿Cómo vas viviendo todo eso? Cuando viene todo ese proceso del desembarco, cuando nosotros, estando ahí en esta nueva posición, que creo que era Sapperhill, nos enteramos de los combates en Darwin. Darwin combate 3 días y dice, mirá que Darwin se rinde. ¿Cómo se dice? Darwin se rinde. Darwin se rinde antes del 14. A esos soldados, entonces a esos los mandan a Uruguay. Dice, che, se rindió Darwin. Listo, está bien, hagamos el aguante a Castro, lo que pasa, a ver qué es lo que pasa. En ese trayecto, de que ya hablamos de que Darwin capituló y demás, nosotros, bueno, tratamos de resistir, ya estamos acá, ¿qué va a pasar? Hay un par de días más de combates, pero muy, muy esporádicos, cosas que nos pareció muy raro. Y de repente se deja de disparar. Fue muy atípico eso. Venís de convulsionar todos los días y de repente pasa lo de Darwin y se deja de disparar. Y algo muy extraño que siempre lo comento, me acuerdo que viene uno de nuestros compañeros y dice, ¿sabés lo que traigo o no? Traigo grasa y harina. ¿Y de dónde la sacaste? Me la dieron allá. Me dice, grasa y harina. Qué raro. Y bueno, hagamos torta frita. Ya está, no pasa nada, hagamos torta frita. Y ahí es cuando nos llegan alrededor de las 14 horas y dice, bueno, muchachos, se terminó todo. Digo, ¿cómo se terminó todo? Se terminó todo. Nos rendimos. Para mí, cuando me dice así, fue una sensación de sentimientos encontrados. Por momentos estaba alegre, por momentos me daba bronca haber pasado por todo lo que pasamos y porque ahora al tipo se le ocurrió, no vamos a terminar esto. O sea, por el momento nosotros estamos así, al borde de ir para un lado o para el otro. O sea, estaba el otro que festejaba como loco de que se terminó todo. Después estábamos nosotros y decíamos, pará un cachito, ¿y qué pasó con todo lo que pasó nosotros acá? Los muchachos que cayeron, ¿y puede ser así nada más? Sin nada. No tendrían que haber empezado esto, por lo menos iba a terminar así. ¿Qué se pensaron? Un montón de cuestionamientos, porque obviamente... Y después vinieron días realmente tristes. Cuando se termina todo, que dice, bueno, levantemos todo, dejamos inutilizados los cañones, obviamente no le íbamos a dejar nada. Y lo único que nos permitieron llevar fue el fusil. Nos hicieron caminar desde la ciudad hasta el aeropuerto y ahí nos hacen dejar el fusil. Momento muy triste para mí. Porque fue dejarlo dentro de una montaña de fierro ahí y agachar la cabeza y seguir caminando. Que después es la famosa foto esta del corte de brazo. Bueno, toda esa marcha. Y costaba
para muchos nos costó salir de ese momento, decir, bueno, primera cosa, vamos a volver, y qué sé yo, y sí, pero vos imaginate que los que quedaron acá, los que estaban heridos, o sea, había un montón de situaciones que vos no llegabas a encajar bien si era bueno o era malo. Y después comenzamos, mi sensación personal, una de las cosas que me dio un poco de paz, si se quiere, fue reencontrarme con compañeros que una vez que llegamos a Malvinas no los volví a ver nunca más. Y nos rendimos y digo, estás vivo, qué alegría. Eso nos dio alegría. Saber que un compañero que hace mucho no veía lo podía ver, que estaba vivo. Y a partir de ahí empezamos a entender que bueno, ya está, listo. De acá empezamos a mirar para adelante. Pero después del auto del fuego fueron un par de días complicados porque nos encontrábamos en sentimientos encontrados, que no sabías para dónde ir, y bueno, el hecho de encontrar a mis compañeros ha sido importante para nosotros. Después de la guerra, ver a otro veterano para nosotros siempre fue muy importante, a nivel sanación, ¿eh? O sea, yo hablaba con un veterano y yo sabía que él me entendía. Y eso nos llevó, bueno, vinimos al continente. El regreso a casa fue complicado. Porque estuve 10 días en Campo de Mayo, donde nos daban de comer, como, ¿viste? Pero claro, al venir de la hambruna que teníamos, a querer algo de comer de todo, terminamos enfermos. No había otra, era imposible. Porque éramos capaces de comer dulce de leche con morrón. No teníamos pues ni siquiera paladar, el tema era comer. Y esta estadía en Campo de Mayo lo que hizo fue enfermarnos. No había otra. Pero también tenían la gana que nosotros nos queríamos ir, ya está. Así que de ahí, bueno, estuvimos una semana. Hablamos con algunos que podían salir y que me dice, muchachos, mire que sus padres no saben nada de ustedes. ¿Eh? ¿Cómo que no? Sus padres no saben si ustedes están vivos, están muertos, sus padres no saben nada. Y ahí dijimos, ¿y cómo llego a casa y si por ahí mis viejos suponen que yo estoy muerto? Bueno, así que hubo situaciones así donde, mirá papá que voy a llevar a un compañero que falta una pierna. No, a él le faltaba la pierna. O está muerto y le aparecía el hijo en la casa. Esa desinteligencia, no ser prolijo en esas cosas también han fallado. Yo llego a mi casa como la mayoría de los veteranos de guerra. Bajo del colectivo, no había nadie en la calle, salvo algún perro que nunca falta el ladrido del perro en la madrugada, y después llego a mi casa, no voy a mi casa directamente, sino lo llamo a un vecino y le digo, avíseles que estoy acá. No está, me dicen. ¿Cómo que no están? No, se fueron a retiro para ver qué pasaba con vos. O sea, mis viejos se habían ido. Digo, ¿cómo que no? No, dice, acá no sabemos nada de ustedes. Dice. Y esta historia que yo vi se repite en un montón de relatos. Que cuando nosotros llegamos, no es que nos recibieron, no pasó eso. Sí pasó en Mar del Plata. Cuando nosotros nos embarcan desde acá de Campo de Mayo para llevarnos a Mar del Plata, para darnos ya la baja, la sociedad de Mar del Plata sí se enteró que llegamos. Y nos recibieron y todo, pero bueno. Pero después el regreso a tu casa fue muy solitario. Eso sí. Luis, de todo esto que nos venís contando, voy a repreguntar en algunos momentos. Sí. Contaste cómo fue el 14 de junio allá en las islas, es decir, previamente, inclusive están ustedes casi en los combates de Montelón, donde Dos Hermanas, todo eso están alejados. Obvio. Llega el momento de la rendición. Previo al momento de prisioneros, ¿pudiste escribir cartas a tu familia? Con respecto a eso, yo lo único que llevé para tener un contacto fue un teléfono, que obviamente nunca lo usé. Y yo recibí una sola carta estando en la isla, y de una amiga. Que después pasaron varios años y revisando cosas de mi vieja la encontré. Le digo, mirá, bueno.
Pero sí había soldados que recibían bastante correspondencia. Yo no, ni siquiera me tomé el ejercicio de escribirlo porque tampoco sabía qué es lo que iba a contar. No, en ese aspecto me dijo una vez el psiquiatra, me dice, el tema tuyo era que vos, estando allá, querías proteger a los que estaban acá y no le querías contar esas cosas. Calculo que debe ser eso, no sé, pero no se me daba por relatar lo que pasaba. A otros que sí, que se escribían todo, pero yo no. No es que no haya tenido la posibilidad, no, yo no lo puse en práctica. Son prisioneros de guerra. Sí. ¿El trato con los ingleses? Excelente, estamos hablando de profesionales de la guerra, que inclusive nosotros mismos lo hemos debatido ahí, que si ellos hubiesen sido los prisioneros lo hubiesen pasado muy mal con nosotros, porque no tenemos esa cultura, obviamente. En cambio, ellos decían, ustedes pueden moverse dentro de esta radio, salen de acá y los matamos. Pero mientras se queden acá, no pasa nada. Y no hubo abuso, te daban de comer, no, para nada. Son unos caballeros, obviamente, para mí el soldado inglés no es mi enemigo, o su camarada. ¿El regreso al continente, recordás en qué buque volviste? En el Norland. Fue el segundo buque que salió de Malvinas, que nosotros llegamos alrededor de las 12 de la noche, pero el buque atracó a las 8 de la mañana porque el capitán no conocía el puerto, así que no se arriesgó a meterse de noche. Así que a las 8 de la mañana atracamos en Darwin. Atracaron en Madrid. Ajá. En Puerto Madryn. Contaste lo de Campo de Mayo y ahí hay alguien que les dice a ustedes que su padre y su familia no sabían nada de ustedes. ¿Quién les dice? ¿Un cuadro, un civil o un conscripto? No, un cuadro. Dice, miren chicos, que ustedes, o sea, a esas alturas nosotros, si no hubiese pasado eso, obviamente, la distancia entre un cuadro y un soldado, no, ya había pasado eso, nosotros éramos combatientes y cualquier cuadro ya nos trataba, no digo como pares, pero obviamente había otra mirada hacia nosotros. Entonces, miren muchachos, que pasa esto, va a pasar aquello, pero no, fue un personal de cuadro, obviamente. Ese regreso a Lomas que contaste en colectivo, vayamos a ese momento. ¿Salís de Campo de Mayo? No, yo de Campo de Mayo voy a Mar del Plata y ahí me dan la baja. Venimos en tren, que vinimos la mayoría de Buenos Aires, viajamos todos en ese tren, que fue el problema Constitución, que después cada uno por su lado. Nunca más dijimos nos vamos a volver a encontrar. A nadie le salió, che, nos tenemos que juntar, no salió eso. Cuídate, yo me tomé el colectivo, fui a mi casa y cada uno hizo lo propio. Así que bueno, cuando yo llego a mi casa, te digo, la soledad más absoluta y mis viejos que no estaban. ¿Y el viaje en colectivo ustedes venían vestidos de civil? De civil, ya obviamente veníamos vestidos de civil, sí. Llegás a tu casa, tu familia no estaba. ¿A ese momento sabían de que vos estabas por regresar? No, te vuelvo a repetir, mis viejos no sabían nada. Mis viejos estaban en el comando del jefe del ejército para saber qué es lo que pasaba conmigo. ¿Y el reencuentro con ellos? Y bueno, obviamente. Primero con una de mis hermanas. Y obviamente, bueno, esperando que llegaran los viejos, obviamente. El barrio también se acercó ese día y qué sé yo. Para ellos también, la verdad que fue importante. Pues fue un día importante. Porque además ellos también, creo que la época hacía que yo venía del ejército, venía de la guerra y por algo era alguien diferente. O sea, si bien era vecino, ya me empezaron a mirar de otra manera. Y se acercaban y con comida y hoy tenemos que celebrar porque... pero yo caí recién en eso al tercer día, cuarto día. Yo no me... Si bien vi la gente, vi todo, pero yo no reaccionaba a ese estímulo externo de afecto. Además, yo no lo... Al tercer, cuarto día empecé a darme cuenta. Obviamente no dormía, no comía bien, pero después comenzamos más adelante con los tratamientos, pero esa primera semana fue... no hablaba con nadie, obvio. Pero ya después de una semana empecé a reaccionar bien donde estaba. ¿Cómo fue ese proceso de volver?
Mi vieja una reina. No, mi vieja, por algo es la madre. Mi vieja me entendió siempre. Siempre. Y, y me acuerdo que me dice un día, hijo, vos tenés que ir a hablar con un señor, el psicólogo, pero tenés que ir al hospital militar porque ellos te llevaron ahí. Bueno, obviamente no teníamos trabajo. Yo, te venía el tema de insertarme otra vez en la sociedad, porque mi viejo trabajaba en la construcción. Digo, bueno, está bien. Entonces me acerco al hospital militar y estuve casi 2 años con tratamiento psiquiátrico. Y me acuerdo que me dice un amigo, me dice, ¿sabes que no te hace bien ir ahí? Digo, ¿te parece? ¿Sabes por qué, boludo? Dice, no podés tomar todas esas pastillas que te da, boludo. No te hace bien. Yo vivía falopeado. Y te das cuenta de lo que están haciendo, ¿no? ¿Sabes que tenés razón? Le digo, no puede ser que me levanto y tomo una pastilla, a las 3 horas tomo otra pastilla. Y claro, dice, no, yo creo que la tenés que dejar. Y fíjate cómo te va. Total. Peor que estás ahora no te va a ir, me dice. No sé, me dice, ¿viste? Yo que vos probás. Así que saqué la pastilla de mi vida. Este amigo venía y me decía, che, mirá que tengo que ir a otro lado. Digo, bueno, vamos. Y empezó a sacarme, y empezó a salir. Después ya conseguí un laburo. Y digo, la verdad que este era el camino. Que me estaba empastillando el reverendo Pedro. Bueno, me salvó. Y otra de las cosas, después empezamos nosotros los veteranos a ver qué lugar ocupamos en la sociedad. Porque realmente desconocíamos de todo esto. La sociedad misma también no sabía cómo manejarse con nosotros. Entonces alguien dijo, che, mirá que nosotros tenemos que reclamar algo porque los combatientes de otros países y demás, y qué sé yo, bueno. Y casi por necesidad y un poco de inconsciencia, porque no es que lo programamos, nos empezamos a juntar. Para pedir cosas y demás, nos empezamos a juntar. Y eso ha sido muy sanador. Nos juntamos entre los veteranos, hablamos cosas de los veteranos y cosas que pasaba. Y ha sido muy bueno eso para nosotros. Ha sido muy sanador. Los proyectos que presentábamos, algunos estábamos de acuerdo, otros no. Pero el tema era juntarnos. No importaba, pero nos teníamos que juntar. Y así se llega a la primera organización, por así decir, de veteranos de guerra. Que es la Federación Nacional, que hoy, bueno, en ese tiempo éramos 3 gatos locos, no importa. Pero la gente, los veteranos empezaron a llegar, porque era el único lugar donde podía ir. La señora Lita de Lázari, que comandaba en aquella época la Liga de Amas de Casa, le cede un espacio a los veteranos de guerra, donde le pone la casa del veterano, la casa del veterano, por el combatiente o algo así, que estaba en la calle Piedras. Primer lugar donde nos autoconvocábamos para ver qué soluciones podíamos encontrar. Inclusive nos ofrecían, no es un trabajo seguro, pero trabajo para tantos hay, y obviamente no teníamos nadie, agarramos. Y bueno, como todo proceso, con altibajo, con aciertos, con errores, fuimos armando la cosa. Pero era muy importante que estemos juntos. Todo el tiempo esa era la premisa, estar juntos. Podemos fracasar, no pasa nada, pero tenemos que estar juntos. Y eso ha sido un gran acierto por parte nuestra. Sí. La verdad que sí. El proceso dentro de incorporarnos a la sociedad no sucedía lo que sucede ahora. Hoy tenemos ganas de contar, en aquellos años no. Con el único que hablamos del tema era con otro veterano. No. Porque además la sociedad tampoco estaba preparada para preguntar. ¿Qué pregunto? ¿Cómo le pregunto? ¿Qué es lo que puedo provocar si yo pregunto? Nosotros no tendíamos el puente tampoco. Entonces se provocó eso, que un distanciamiento. Nosotros no decíamos nada y la gente no sabía cómo preguntar. Ahí estaba el tema. ¿Sí? A mí me llevó 23 años empezar a hablar del tema. No es que hablaba. Hay chicos que hoy ya hablan todavía del tema. Hay otros que se cuentan todo. Cada uno lo procesa como puede, obviamente. Yo no he vuelto a la isla porque creo no sentir la necesidad de volver a la isla. Hay otros que sí, que han vuelto porque decían, bueno, quiero cerrar la historia. O sea, han ido por diferentes caminos, obviamente. Cada uno lo procesó como pudo. Eso sí. Y esto de empezar a juntarte con combatientes fue
¿Tu participación o tu encuentro con otros combatientes fue mucho tiempo después del 82 o...? No, nosotros comenzamos en el 80. A ver, esto termina en junio, principio del 83, nosotros habíamos comenzado con las movilizaciones. Ya habíamos empezado, obviamente no cortábamos calle, nada, sino que íbamos a donde consideramos que teníamos que ir y juntarnos donde teníamos que juntar. La Federación Nacional de Veteranos de la Guerra tenía una oficina que se le había prestado a un muchacho ahí por la calle, bueno, muy al centro, no me acuerdo bien, ya éramos 10, 12, y el que dirigía esa era un santiagueño, un tipo muy capaz, murió muy joven, y logró hacer conexiones con el gobierno y demás, pero nos costó muchísimo, todo el mundo nos cerraba la puerta, pues digo, no. Lo único bueno que sí salió, fue muy rápido, fue el tema de empezar a conseguir trabajo para algunos que teníamos conocido, empezar a conseguir trabajo. Y el Estado lo que hizo en ese momento fue, en aquella época se usaban mucho, viste, los ferrocarriles, electricidad y teléfonos, ¿ya? Que los puestos que vos te jubilabas y quedaba tu hijo, o sea, era una cuestión de que, viste, cuando llegamos nosotros y el Estado dijo, lo que podemos hacer es incorporar a los veteranos de guerra a trabajar en esas empresas, le cortamos la entrada a quién era, a los hijos o a los nietos de fulano. Nos odiaban. Obviamente a nosotros siendo totalmente la verdad que no. A mí me tocó trabajar, yo renuncié al ferrocarril por ese problema, lleno de españoles y demás. Y digo, yo los entiendo, digo, el hecho de que nosotros estamos ocupando un lugar que ustedes ya lo tenían pensado para sus hijos, pero yo no vine a pedir trabajar, el Estado me dijo que yo voy a trabajar acá, digo, porque además, y bueno, y hoy por hoy todavía hay no, yo renuncié, pero hay todavía muchachos que se han jubilado en Telefónica y todos se han jubilado en lo que era SECBA, se han jubilado. En eso sí, el Estado ha tomado una participación importante, obviamente, y bueno. Lo bueno es que cuando privatizaron, aquellos que se hicieron cargo de la privatización dijeron a los veteranos no lo podemos ver porque echemos a cualquiera, menos a él. Eso no lo ha respetado, sí. Y dentro de todo esto que va pasando, contabas 23 años sin hablar de tu participación con tus compañeros de tu unidad y tu sección, se volvieron a juntar. Sí, pero después de 15 años más o menos. Inclusive con los que vivían acá en Buenos Aires. Sí, ya habíamos empezado a salir de la cápsula y dijimos, tenemos que... Ya estaba bien, yo me juntaba con otros veteranos, pero yo quería estar con mis compañeros, los que estuvieron conmigo, y ahí nos empezamos a buscar. Pero pasó un tiempo, obviamente que pasó un tiempo, sí. Y todos estamos en la misma, ¿no? Tuvimos que pasar por ese proceso y después obviamente de querer vernos, obviamente es importante. Es importante. ¿Y el sargento y el subteniente participan? No, el sargento murió y el subteniente no se supo más nada de él, porque en realidad cuando se levanta el fuego, a él se lo llevan a Uruguay, no viaja con nosotros. Hubo una parte de la oficialidad que en vez de traerlos con nosotros los llevaron para otro lado, obviamente. Mundial de 1986. Juega... 82. No, pero el del 86, porque el 82 fue en plena guerra. En el 86, cuando juega Argentina e Inglaterra, ¿cómo lo viviste? Obviamente yo ya... a ver, la gente empezó a hablar de la Segunda Guerra y demás. Obviamente, claro, mi mirada es... a ver, muchacho, está todo bien, pero no es punto de comparación. Que Sacheri después hace un relato de eso que me parece fantástico. Después les paso el link para que lo puedan escuchar. Hace un relato fantástico de eso, mezclando el fútbol, la guerra, fantástico. Obviamente es Inglaterra, yo digo, le tienen que ganar como sea, porque aunque sea en esto se nos tiene que dar. Después que pierda contra cualquiera realmente no me importaba, pero a Inglaterra hay que ganarle. Y obviamente fue ese día del partido, fue
porque además yo era el único veterano, pero esta efervescencia del Mundial, de todos mis amigos que obviamente sabían que yo iba a participar intensamente de ese partido. O sea que prepararon todo para mí, y bueno, para el partido obviamente fue un día inolvidable. Yo creo que una de las alegrías que me dio el fútbol fue esa, poder ver a Inglaterra de esa manera. Fue en ese Mundial y después en el 98. Cuando le ganan por penales también disfruté muchísimo. Después perdimos con Holanda, que ya no me importaba. Yo ya había ganado el Mundial. Nosotros habíamos ganado el Mundial. ¿Y los goles de Maradona? A ver, yo con Diego tengo esta cosa amor-odio, pero indudablemente, bueno, es como dice Sacheri en esta alegoría que te acabo de decir, que me van a disculpar, pero con él no puedo ser neutral, lo tengo que medir con otra vara, no lo puedo medir con la vara que miro a todo el mundo. Me ha dado la mayor alegría de mi vida, obviamente. Más allá de ser el gol de los mundiales y demás, la connotación que tuvo para nosotros ese partido es hasta el día de hoy por hoy. Bueno, el relato de Víctor Hugo es muy esclarecedor, porque al final del relato hace mención a los caídos. Eso me parece fantástico. Fantástico. Era para los que estamos y para los que no estamos. Eso es fantástico. Y creo que me voy a morir con ese relato por todo lo que conlleva. Obviamente, yo entiendo que al que le gusta el fútbol, pero para nosotros nos atraviesa por otro lado. O sea, hay un montón de cosas. No es solo un partido más, no, pasa por otro lado. Y las cosas que se han hecho a raíz de eso. También hay unos chicos de la universidad, no me acuerdo, no sé si de Mendoza también han fusionado el fútbol con lo de la guerra. La verdad, han hecho un relato espectacular. Un relato muy, muy lindo. Han hecho cosas lindas con el Mundial y obviamente el 86 y la guerra. Además, han hecho cosas muy, muy lindas. Sí, sí. En 2022, en pleno mundial, se cantaba una canción que decía de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. ¿Qué sentías? A ver, no quiero sonar desagradecido, porque esto lo aclaré en todos lados. Cuando nos dicen los pibes, yo entiendo que la gente tiene una idea formada, pero para nosotros éramos soldados. Éramos soldados. Hay otra versión que dice soldado, no dice pibe. Porque para mí decir los pibes es como minimizar la causa. Y la verdad que no está bueno. Porque no quiero sonar desagradecido, porque gracias a eso se volvió a hablar del tema, estuvo presente todo el Mundial, pero esa calificación a mí no me representa. Puede ser muy popular todo lo que, pero a mí no me representa. No, yo voy a morir siendo soldado. No hay otra. Voy a morir siendo soldado y mis compañeros somos soldados. Por más que dejemos el uniforme, seguimos siendo soldados. Vos, Luis, ¿cómo en esa incorporación a la vida civil, al trabajo que trabajaste en trenes, cómo fue en lo personal tu vida post Malvinas? Y yo no hablaba con nadie. Yo era, salvo mi amigo, alguno que otro así esporádicamente, pero lo lindo era, tampoco se daba esto de, no es lo de ahora, yo levanto el teléfono y che, fulano, eso no se daba. Entonces si había algún encuentro era esporádico. Nosotros hicimos, yo me acuerdo que yo participé en esa organización a los 10 años. A los 10 años de Malvinas hubo una convocatoria, la primera a nivel federal. Recién comenzaban los centros de veteranos de guerra a formarse. No teníamos que obviamente recurrimos a los estatutos de los centros jubilados, más o menos por ahí armándolo para tener algo que agarrarnos. Y me acuerdo que habíamos hablado para hacer para conmemorar los primeros 10 años. Y el lugar elegido fue el cenotafio, el que está en retiro, por el tema de las placas y demás. Digo, el lugar debería ser ese. Contradictorio, la Torre de los Ingleses enfrente, pero el lugar debería ser ese.
Y me acuerdo que gracias a esta llegada que tenía el santiagueño al gobierno, conseguimos que los muchachos de las provincias pudieran venir. Por supuesto, venían muy pocos muchachos, pero pudieron venir. Me acuerdo bien ese día porque así el acto fue organizado entre nosotros, habíamos tocado a alguien, pero tampoco era grandilocuente porque no contábamos con los medios ni demás, apenas un micrófono y un parlante, el escenario era eso, no. Bueno, solamente iba a subir el presidente y el secretario, que después al rato todo abajo. Y de repente aparece la banda del Regimiento Patricios. Nos miramos todos y dijeron, ¿quién la convocó? ¿Quién nos mandó esto? Bienvenido sea, obviamente, para un acto como el que se estaba por conmemorar, bienvenido sea. De repente, me acuerdo, empiezan a aparecer generales. ¿Y quién nos invitó? Pues dije, no, yo no dije nada. ¿Y qué hacemos? Y mirá, ¿quiénes somos los organizadores? Nosotros, igual, la decisión pasa por nosotros. No se lo vamos a dejar a los muchachos que vienen del interior, porque la verdad. ¿Y qué hacemos? Nos retiramos. Que ellos hagan su acto, después nosotros hacemos el nuestro. No podemos participar. Porque en esa época sí había esta diferenciación entre la oficialidad y los soldados. Y la verdad no queríamos ser parte de eso. Entonces, ¿qué hacemos? No se lo vamos a boicotear ni nada, nos retiramos, que ellos terminen, y después lo hacemos el nuestro. Y pasó así, estuvieron 10 minutos, se fueron, dejaron unas coronas y se fueron. Nos dejaron la banda, por lo menos eso, y pudimos hacer el acto en memoria de los caídos. Pero los primeros tiempos pasamos por esas situaciones que la armamos así, a los ponchazos, cada uno tiraba idea y vemos que nos agarramos de lo que podíamos. Pero siempre tuvimos muy presente el foco de cada conmemoración, que obviamente eran los caídos, obvio. No hay otro motivo para nosotros. Por eso para nosotros los veteranos es muy importante la vigilia, más que el 2 de abril. La vigilia es para los caídos, realmente. Cuando hace unos años porque estaba todo esto del 649 y demás, y qué sé yo, y luego algún día vamos a tener que ordenar los números. Pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos que hacerlo, porque si no está mal. Está mal. Hay 17 que no son veteranos de guerra, que no cayeron en el combate. Y eso lo hizo un tipo que por congraciarse con todo el mundo los agregó a la lista. Y la verdad no es honorable. Los caídos son 632, le gusta a quien le guste. No son 649. Como uno me dijo, no, pero ya, a ver, después de muerto no se pueden convertir en veteranos de guerra. No es así. Si no aceptamos a los movilizados como veteranos de guerra, tampoco lo podemos aceptar a estos que han caído en continente, porque ahí encima el helicóptero se cae por un imperfecto mecánico, ni siquiera pasa por ahí. Fue suficiente para que los movilizados después quisieran ser veteranos de guerra. Eso fue una desinteligencia, obviamente, del entonces general Balsa, impresentable. ¿Participaste de la movilización que terminó en lo que era la plaza ahí británica, donde estaba la estatua de Canning, que fue un 2 de abril del 84? Sí, en esa época, ya te digo, en esa época nosotros no sabíamos dónde estábamos, pero todo lo que tuviera que contar con esta presencia, nosotros íbamos. Sí, nosotros íbamos. ¿Conoces o hay alguna historia de algún compañero tuyo, de tu unidad, que por su desempeño en Malvinas, por lo que sea, se merezca un reconocimiento? Mira, te comento. Hace unos años, 4 o 5 años atrás, uno de mis compañeros que ha estado conmigo en combate me saluda por el 1 de mayo. Y me recuerda una situación que yo, si bien la tenía presente, no es que me acordaba todos los días. Entonces él me decía, ¿te acordás cuando nos atacaron el 1 de mayo, esa madrugada? Y hace un relato. Le digo, sí, me acuerdo. Y después me dice, ¿te acordás cuando nos atacaron una vez? Dice, y te subiste vos solo al cañón y le tiraste a los aviones. Digo, sí, ahora que me decís, la verdad me acuerdo, pero o sea, tengo el reconocimiento de mi compañero, de mi par, que para mí es importantísimo. Pero no tengo
digamos, de mi unidad a alguien que se haya destacado, no. No, para nada. Luis, ¿qué es Malvinas para vos? Hoy lo que es Malvinas para mí es mantener viva la causa por los caídos. No tengo otra finalidad. No me animo a hacer otro análisis, nada más que eso. Hoy, si yo tuviera que volver a Malvinas, volvería porque tengo que ir al cementerio. No por ir a ver dónde estuve. Para mí es un lugar desconocido. Realmente desconocido. Y si vuelvo para visitar a mis hermanos. Pero no porque yo tenga ganas de volver. Y además otra cosa que yo a veces lo digo, entiendo a aquellos que necesiten volver. Pero hoy me decís a mí, obviamente en Lanús volvieron los viajes a Malvinas. Y le digo, no voy a participar. Me dice, pero ¿sabes por qué? Porque yo considero que es mi territorio y yo no puedo tener el pasaporte para ingresar a mi territorio. No lo voy a hacer. Respeto la decisión de cada uno. Pero yo por esa condición no lo voy a hacer. Luis, algo que no te haya preguntado, algo que te parezca importante que quede en el registro. Bueno, lo importante, vuelvo a repetir, es mantener la memoria de los caídos. Porque siempre lo digo, el soldado no solo muere en combate, muere si se lo olvida. Y eso es muy triste. Yo porque he visto, ustedes no conocen el cementerio de Darwin. Yo les puedo asegurar que se te estruja el corazón. Yo tuve que soportar, compañeros. El cementerio de Darwin está en el lugar más desolado que se te ocurra en la isla. No hay nada. Y te juro que cuando dejamos a nuestros compañeros ahí, te juro que te da mucha pena decir cómo los voy a dejar acá. Obviamente nos abstraíamos urgente de esa situación porque obviamente íbamos a combatir y demás. Pero si no hubiese sido que tenemos que combatir y demás, dejarlos ahí era muy triste, era muy, muy duro. Entonces me parece que ellos todavía siguen haciendo, ellos son los eternos centinelas y nosotros deberíamos, todo lo que se haga es por ellos, porque se lo merecen. Han hecho un juramento y lo han cumplido. Y no podemos darle la espalda, no podemos hacer eso. Creo que no se lo merecen. Creo que no se lo merecen. Más allá de que podías estar de acuerdo o no, y qué sé yo, bueno, por lo menos hoy darle un sentido a que ellos han perdido la vida. Hay que darle un sentido, hay que buscárselo, porque les puedo asegurar vale la pena. Y lo que ustedes están haciendo hoy es muy importante. Por las nuevas generaciones que puedan acceder a esta información, por eso trato de ser lo más claro posible, para que les quede algo. Yo cuando voy a las escuelas y le digo a los chicos, para hoy es un día diferente para ustedes porque salen un poquito de la rutina y demás, y el hecho que yo esté acá, pero cuando ustedes sean padres o sean abuelos, y ojalá que la materia de Malvinas sea una materia obligada, y que vengan y le digan a los chicos, nos toca hablar de Malvinas, y ustedes pueden decir, a mí me la contó un protagonista. Por eso, sí, pues creo que nada más. Pido disculpas porque a veces la emocionalidad me lleva a esto, pero creo que también vale la pena, no nos cuesta. Aparte ya estamos grandes, ya nos manejamos más en algunas cosas como antes. Pero creo que se nos puede permitir esto también. Así que bueno, agradecidos. Ojalá que esto sirva para, como vuelvo a repetir, que no se olvide. Y nosotros seguimos adelante. Nosotros, a pesar de eso, pues yo tuve una fundación que ayudamos a las escuelas rurales, que juntábamos cosas con los veteranos. Che, mirá, no, porque me dijeron que hay una escuela en tal lado que necesita tal cosa. Y dale, y nos poníamos en campaña, ahí hicimos festivales para recaudar, y nos íbamos de viaje, y nos esperaban. Como yo les decía que a veces llegamos a las escuelas, nosotros no nos quedamos con lo peor de la guerra. No nos quedamos con el resentimiento de la guerra, porque si no sería inútil. Si yo me quedo con el resentimiento de la guerra, estoy a un paso de suicidarme. Ahí está el tema. Y la verdad, no nos quedamos con ese resentimiento. Tratamos de hacer dentro de nuestras posibilidades, porque obviamente, bueno, a veces ya decís veterano hoy, porque ha cambiado mucho la mentalidad desde que nosotros empezamos a comunicarnos. La sociedad toma más participación. Y hoy sí se anima a preguntar y obviamente necesita saber y nosotros sí queremos contar. Entonces tenemos que sacarle lo mejor a esta situación de lo terrible que fue. Vamos a tratar de sacarle lo mejor
Bueno, y la verdad que hacer ese proyecto con otros veteranos ha sido maravilloso. O sea, ha sido maravilloso. La gente nos recibiría de una manera muy, muy, muy especial. Inclusive había veteranos en la provincia que le decían, che, mira, tengo este coso y la verdad que a esta escuela le falta tal cosa. Listo, bueno, me lo van a hacer. Che, mira que ¿para qué es? Para misiones. Listo, armemos para misiones. Y nos íbamos, y armábamos todo y llevábamos. Y la verdad que ha sido proyectos muy lindos que por suerte lo pudimos concretar, sobre todas las cosas. Gracias a un montón de gente que ha creído en nosotros. Obviamente nosotros convocamos y la gente venía y se entera, sí, hay que hacerlo. La verdad que eso sí me ha dejado, me ha llenado el corazón de estos proyectos solidarios que nosotros llevamos adelante. Les quería contar algo con respecto a las pensiones. Cuando nace la pensión nacional, era el gobierno de Menem, nos dicen, el presidente quiere que desfilemos para él, pero en el regimiento patricio. ¿Pero por qué a puertas cerradas? No habíamos desfilado nunca para la sociedad. ¿Por qué a puertas cerradas? No sé, qué sé yo. Y vamos, bueno, nos juntamos como 700 veteranos de guerra, desfilamos a puertas cerradas para el presidente y toda su comitiva. Después dice, el presidente quiere mesa chica. Bueno, y propone el desfile, en aquella época también se hacía el tradicional desfile del 9 de julio. Dice, nos propone que desfilemos en el desfile tradicional de julio. Estamos locos de alegría. Primera vez que íbamos a mostrarnos en sociedad. Entonces dijo este muchacho, no podemos ir gratis. Tenemos que conseguir algo. Para él es un rédito político. Nosotros no podemos hacerse del calor gordo. Algo nos tiene que dar. Obviamente ya lo tenía preparado. Dijo, sí, les voy a dar una pensión como veterano de guerra. Obviamente muchos de nosotros no teníamos trabajo, no teníamos obra social. Para nosotros fue... todo por que sea poco, era bueno. Era bueno. Así que bueno, fue lo único que fue en firme, porque años anteriores nos habían prometido préstamos hipotecarios, y ninguno trabajaba y te pedían un ingreso mensual de plata de ponerle 400.000 pesos. Imposible. No trabajamos ninguno, así que lo primero que supusimos fue que esos planes estaban pensados para la oficialidad, no para nosotros. Bueno, creo que fue así. Obviamente fue el único que se podía cumplir, que era esta pensión, también era 2,50, pero a nosotros nos servía de mucho. Y además era la primera vez que el Estado nos reconocía. Y después, bueno, vinieron las pensiones provinciales, por no querer ser menos, y estos cruces políticos que, bueno, si vos lo das, yo también lo voy a dar. Y bueno, ahí salimos beneficiados un poco. Tampoco era mucho dinero, pero sí teníamos un poco de reconocimiento que, bueno, que ahí convocamos a la comisión también de heridos y familiares de caídos, y dijimos, vamos a participar y obviamente necesitamos que ustedes estén. Entonces ahí desfilaban los muchachos que les faltaban las piernas, los brazos. Que la sociedad se entere que nosotros estábamos acá, que éramos parte, que les guste, estábamos acá. Y bueno, la sociedad empezó a tomar conciencia. Y la segunda vez que desfilamos para la sociedad fue en el 2016 para el bicentenario de la independencia. A 40 años del conflicto, nosotros solamente nos vieron 2 veces. ¿Quién tiene la culpa? Quizás nosotros. ¿Quién tiene la culpa? No sé. Por eso es importante lo que hacemos la difusión. Es muy importante que yo vaya a hablar a las escuelas. Porque, les vuelvo a repetir, a 41 años solamente 2 veces la sociedad tuvo oportunidad de vernos. ¿El primer desfile, recordás en qué año fue? Fue el gobierno de Menem. Creo que fue uno de los últimos desfiles tradicionales del 9 de julio. No me acuerdo bien el año, pero sí sé que para esa fecha también nacía la pensión nacional. Sí, sí.